¿Se oye? ¿Se oye? ¿Llega el sonido? ¿Empezamos? Vale. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me van a permitir que, en primer lugar, como siempre, muestre mi más sentido pésame a todas las personas que son esos seres queridos de aquellas personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID-19 y además los han tenido que despedir o las han tenido que despedir en unas situaciones muy complicadas. En segundo lugar, mi deseo de pronta recuperación a aquellas personas que en este momento estén infectadas y que estén, pues de alguna manera, enfermas como consecuencia de la COVID-19. Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a la labor que realizan todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el ámbito de las ciencias de la salud, también que trabajan en las residencias de mayores, también que trabajan en el ámbito de la salud pública, también aquellos que trabajan como cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidos las policías locales, evidentemente, que cumplen un papel fundamental, bomberos, voluntarios y voluntarias y aquellos trabajadores esenciales que nos están permitiendo que podamos tener una vida lo más normal, insisto, posible a lo que podemos tener con este nuevo miembro en nuestra sociedad, que es el coronavirus, y que tenemos que mantener entre todos y todas a raya. Bien, los datos que facilita hoy el Ministerio de Sanidad son de 73 focos activos en todo el país. 73 focos activos en todo el país. Hace algunos días que decíamos que la nueva normalidad era una situación en la que nos teníamos que acostumbrar a convivir con el coronavirus, a que se produjesen brotes, pero que esos brotes deben detectarse lo más precozmente posible. En la medida de lo posible, evidentemente, prevenirse esos brotes y, por supuesto, que esos brotes se yugulen en cuanto sean detectados para que no haya una transmisión comunitaria descontrolada, que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Transmisión comunitaria es normal que haya porque el virus está con nosotros, transmisión comunitaria es normal que haya porque el virus está con nosotros, pero transmisión comunitaria descontrolada es todo. Tenemos que poner todo nuestro empeño, mejor dicho, para que podamos evitarla, para que podamos prevenirla, para que no se produzca y no se tengan que producir situaciones del pasado y que otras comunidades autónomas de nuestro país han tenido que hacer uso de esas medidas de reescalada. Por lo tanto, eso es lo que nos tenemos que poner como objetivo en nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que nos tenemos que poner como objetivo en la comunidad autónoma de Extremadura. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho muy bien, queridos extremeños y queridas extremeñas. Lo hemos hecho muy bien en las fases de desescalada. Hemos cumplido con el cronograma que teníamos con el Ministerio de Sanidad y ahora lo tenemos que seguir haciendo bien para mantener a raya el virus. De esos 73 focos activos de los que le comentaba que tiene el país hoy declarados por el Ministerio de Sanidad, Extremadura por ahora se encuentra con cuatro brotes activos, todos ellos en una situación de control, y los cuales actualizaré a lo largo de mi comparecencia para que los tengan actualizados en este momento. Saben que en el coronavirus siempre se debe utilizar la palabra de momento, porque de un momento a otro pueden cambiar esas circunstancias. No obstante, sí hemos detectado en el seguimiento epidemiológico que estamos haciendo a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma, lo que nos está mostrando, como digo, ese seguimiento epidemiológico, que aunque somos la comunidad autónoma con mayor uso de mascarilla, y en concreto, si nos vamos a la provincia de Cáceres, es la provincia de toda España que más usa la mascarilla, hemos de decir que hay determinadas situaciones en nuestra comunidad autónoma que están provocando contagios y que se deben a un cierto relax
en las medidas de prevención, en las medidas de distanciamiento social y en las medidas como el uso de la mascarilla. Y eso nos está llevando a situaciones de contagios en el ámbito comunitario que está dando origen a determinados brotes que hoy tenemos como activos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los casos que estamos declarando, por insistir en esta cuestión en los últimos días, en su mayoría tienen un nexo común, y es que en la mayoría de los casos se están produciendo, ya digo, el relax de las situaciones que tienen que ver con esas medidas de aislamiento y con esas medidas de distanciamiento social. Toca, por lo tanto, llamar la atención a la sociedad extremeña, que ha sido tan colaboradora y que sigue siendo tan colaboradora y a la que le tengo tanto que agradecer, para que sigamos en esta línea de intensificar las medidas de control, las medidas de prevención, las medidas de promoción. Sin embargo, lamentablemente se comienzan a ver casos de varios días de evolución que provienen de fiestas, que provienen de reuniones en ámbitos públicos y en ámbitos privados, que provienen de situaciones que se producen en lugares de ocio, y esto es algo que no nos podemos permitir. Es algo que no nos podemos permitir. La sociedad debe colaborar en rechazar este tipo de comportamientos que se están produciendo, porque el relax de unos pocos puede ser el motivo de preocupación de unos muchos o el motivo de que volvamos a situaciones anteriores. Desde ese entendimiento de que la normalidad es posible, tenemos que proteger también a empresas, tenemos que proteger a trabajadores y tenemos que proteger al sector productivo. No me resigno a pensar que la nueva normalidad es posible, pero para ello tenemos que tener unas medidas de control muy estrictas, tenemos que tener unas medidas de control que verdaderamente nos sirvan para vivir lo más normal posible, sabiendo que tenemos que mantener a raya al virus. Y eso significa que tenemos que tomar medidas para disminuir la transmisión comunitaria descontrolada, y para que no se produzca eso es necesario que nos lo tomemos en serio para que no se ponga en riesgo lo que hemos avanzado hasta ahora. En el control de la pandemia COVID-19 está demostrado que hay que ser contundente. Este Gobierno lo ha sido desde el principio, desde el primer momento. Y lo vamos a seguir siendo. Lo vamos a seguir siendo. Todas las posibilidades se barajan cada día cuando somos conocedores de los datos epidemiológicos. Todas. Pero también he de decirles que frente a otras comunidades autónomas, donde hay un porcentaje mayor de infectados en esos focos activos, donde hay un porcentaje infinitamente mayor de personas ingresadas en esos focos activos y donde hay un incremento muy notable de pacientes en UCIs en otros focos de nuestra querida España, que no lo tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, nosotros tenemos que poner todas las herramientas encima de la mesa para que no se produzca eso, para que no lleguemos a esa situación. Por lo tanto, hay que actuar con contundencia y hay que actuar con premura. Por ello, les anuncio que hoy, a lo largo del día de hoy, dictaré una resolución para hacer obligatorio el uso de mascarillas. Esto afectará a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y esto afectará a todas las personas que tienen más de 6 años de edad. Por lo tanto, a partir de las 12 de la noche del día de hoy, será obligatorio el uso de mascarillas, en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años y que no tengan ninguna causa de excepcionalidad que vienen recogidos en la normativa de nueva normalidad y en la normativa de uso de mascarillas. Este uso será obligatorio en la vía pública, este uso será obligatorio en los espacios al aire libre, este uso será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que como saben es de 1,5 metros. Saben que en el día de ayer, este que les habla propuso al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un acuerdo de cohesión por el que le brindábamos al Ministerio de Sanidad todo el apoyo desde la Comunidad Autónoma de Extremadura para llegar a un consenso y poder hacer obligatorio el uso de las mascarillas en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas. Saben también que lo que se acordó en ese Consejo Interterritorial es que se estudiase ese uso obligatorio por parte de la Comisión de Salud Pública. Bien, entendemos que con la situación epidemiológica que tenemos en Extremadura, que ya digo, todavía es buena y tenemos que seguir considerándola como buena, debemos adoptar esta medida que, aunque es cierto que provocará algunas incomodidades, será el beneficio para que podamos seguir transitando en la nueva normalidad y no volver a fases pasadas de reescalada. La ausencia de mascarillas, es decir, el no utilizar las mascarillas a partir de las 12 de la noche del día de hoy, serán consideradas como infracciones en materia de salud pública. Saben que, en este sentido, el control se realizará por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y saben también, en este sentido, que desde la resolución se llamará al régimen sancionador de la Ley de Salud Pública. Es cierto que en la normativa que rige la nueva normalidad, las infracciones por no llevar la mascarilla se sitúan en el entorno de los 100 euros. Pero no es menos cierto que será considerada, en cualquier caso, por los agentes de la autoridad y quienes tengan que tramitar las infracciones, que dependiendo de a las personas o de las situaciones que haya puesto en riesgo aquel o aquella persona que no haya hecho uso de la mascarilla, las sanciones se considerarán al menos como leves en el ámbito del régimen sancionador de la Ley de Salud Pública de Extremadura. Y les recuerdo que pueden llegar hasta 6.000 euros las sanciones. Paso a describirles, por tanto, los casos que hoy tenemos confirmados como nueva normalidad. No les voy a dar los datos de hoy porque todavía no están disponibles. Saben que los avanzamos a partir de las 5 de la tarde y, por lo tanto, no sacaremos nota de prensa posterior con los datos del día de hoy. Sí les digo que los casos confirmados en el periodo de nueva normalidad, en el periodo que llevamos de nueva normalidad, y ya vamos por alrededor de 10 días de nueva normalidad, son 170 casos, de los cuales tenemos activos en este momento en la Comunidad Autónoma de Extremadura con PCR positiva 66 casos. Las áreas de salud donde están esos casos confirmados, esos 66 casos, son en Badajoz 45, en Cáceres 2, en Llerena Zafra 3, en Mérida 6, en Navalmoral de la Mata 9 y en Plasencia 1, lo que hace el total de 66 casos en seguimiento con PCR positiva. Saben que tenemos 4 brotes o focos activos, uno de ellos en Navalmoral de la Mata
y 3 de ellos en la ciudad de Badajoz, a expensas de lo que nos den los datos de hoy, que no sabemos si tendremos que declarar brotes nuevos o no tendremos que declarar brotes nuevos. No lo descarto y, por lo tanto, por eso también queremos ser contundentes en las medidas que tomemos. El brote de Navalmoral de la Mata acumula un total en este momento, a día de hoy, de 9 positivos por PCR, 9 positivos por PCR y 3 contactos que están en seguimiento. Es decir, del inicio del brote, que les recuerdo que eran más de 60 personas las que estaban en aislamiento y las que estaban en seguimiento, hoy nos quedan 12. Es un brote que va evolucionando bien, es un brote que va evolucionando razonablemente y, por lo tanto, es un brote que debemos considerar como controlado. El brote 1 de Badajoz, el primero que se produce, tiene 7 positivos y 39 contactos en seguimiento. Por lo tanto, tenemos un total de 46 personas en seguimiento con motivo del brote 1 en la ciudad de Badajoz. También claramente en disminución el número de personas en seguimiento y también con un control en su abordaje. Los otros dos brotes nos preocupan algo más, porque no solo afectan a la ciudad de Badajoz, sino porque también afectan y han dado positivos en otras áreas de salud. Por lo tanto, es necesario, o tienen contactos en otras áreas de salud, por lo tanto es necesario que, como les decía, extrememos las precauciones y de ahí que tomemos la medida de las mascarillas para toda la comunidad autónoma, sin distinguir si tiene más casos o menos casos la ciudad, si tiene más casos o menos casos la población, sino que lo hacemos para toda la comunidad autónoma. En concreto, el brote 2 tiene 5 positivos y 54 contactos. Por lo tanto, estamos siguiendo a 59 personas por el brote 2. Y el brote 3 de la ciudad de Badajoz tiene 14 positivos, es el de última declaración y, por lo tanto, tiene más personas en seguimiento y tiene 63 contactos. Es decir, estamos siguiendo a 77 personas en la ciudad de Badajoz. Ya le digo, a expensas de que se declaren hoy o no brotes nuevos como consecuencia de los casos que se puedan hacer públicos hoy y que hayan dado positivo en el rastreo permanente y en el control permanente que tenemos. Estos son los 4 brotes que tenemos activos en la comunidad autónoma a fecha de hoy y a esta hora en la que estoy dando la comunicación a prensa. Yo espero de verdad, y todas las medidas están abiertas, espero de verdad intentar no tener que tomar más medidas, pero también que sepa la ciudadanía que en este momento sigue primando la salud por encima de cualquier cosa. Y si sigue primando la salud por encima de cualquier cosa, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preocupados, tenemos que estar ocupados y tenemos que estar permanentemente alerta para que no nos contagiemos, porque el virus sigue con nosotros. Espero que la medida sea entendida, espero que la medida se siga, que las infracciones que pongamos sean las menos posibles, porque eso será buena señal. Y estaré deseando desescalar también esta medida una vez que se produzca un control importante en el número de personas en seguimiento en toda la comunidad autónoma. Insisto, desde una sintomatología muy leve en todos los afectados, con un pronóstico muy bueno en todos los afectados, pero en este momento no debemos bajar la guardia.
quedo a las preguntas que tengan al respecto. Buenas tardes. Una vez finalizada la intervención del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, el turno de pregunta para los compañeros, en primer lugar, que están en la sala de prensa. Televisión Española. Buenos días. Una duda. ¿Cuál va a ser el uso de la mascarilla dentro de las empresas? El uso de la mascarilla dentro de las empresas. Saben que ayer ha salido una normativa muy estricta de control en las empresas y mi opinión es que se deben usar las mascarillas. Sí. Sí, un segundo. No has terminado, disculpa. Acaba de decir, es mi opinión, pero va a ser obligatorio. Es Sí, decir, sí, se acudiría obligatorio. al régimen sancionador. Cuando digo todos los que tienen acceso público, evidentemente, siempre que se trabaje se tendrá puesta una mascarilla. Con las excepciones. Canal Extremadura. Sí, buenos días. Con respecto a la propuesta que se hacía ayer al Gobierno para establecerlo en todas las autonomías, ese uso obligatorio, ¿se ha recibido respuesta a nivel nacional del Gobierno? Se recibió ayer en el Consejo Interterritorial. Lo que se dijo es que se iba a dar traslado a la Comisión de Salud Pública para que evaluasen la adopción de la medida en todo el país y yo espero tener una respuesta en firme la semana que viene. Tenemos el lunes Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por la tarde, pues no sé si ahí nos darán respuesta a esa necesidad. La propuesta de Extremadura era introducir ayer en el orden del día este punto, que se adoptase como acuerdo por parte de todos los consejeros y consejeras del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que, por lo tanto, eso le permitiese al Ministerio poder dictar una orden ministerial que hiciese público el acuerdo de los consejeros y consejeras, puesto que ya hay bastantes comunidades autónomas, o hay unas cuantas de comunidades autónomas que ya han regulado el uso obligatorio de la mascarilla y, por lo tanto, entendemos que esto es una cuestión de cohesión, porque se está dando mucha movilidad en el país ya y esto merecería la pena que pudiésemos tenerlo lo más cohesionado posible. Con ese ánimo se hizo la propuesta y yo espero respuesta ya de una forma más firme a lo largo de la semana que viene. Hay dos cuestiones que alarman o preocupan en la ciudad de Badajoz. Por un lado, ayer había informaciones sobre que habría un posible o varios casos entre grupos de adolescentes de en torno a 13 años. Era por saber si eso es así o no. Y, por otro lado, también se quejan algunos vecinos que en determinadas barriadas se están instalando atracciones de feria, castillos flotantes, cositas así que, sin embargo, habiéndose cancelado las ferias de los pueblos y de las ciudades, pues les preocupa que al final se instalen esas Con respecto a la primera pregunta, he de decirle que la edad media de los casos es cada vez más joven. La edad media de los casos es cada vez más joven. Por lo tanto, significa que está bajando la edad media de los casos que están diagnosticados. Y eso puede tener como motivo lo que usted estaba diciendo y que, por lo tanto, haya casos de jóvenes. Sabemos que hay determinadas actividades, léase botellón, léase reuniones de amigos, léase determinadas comidas de amigos, léase actividades, en definitiva, de ocio, que conllevan a que se relajen más las medidas, ¿no? Y esto es algo que nos preocupa y es por lo que hemos adoptado, esta decisión. ¿Y por qué la adoptamos ahora? Pues por dos motivos. Uno, porque estamos en el momento de prevenir y de ser contundentes, porque estamos en el momento de no pasar a transmisión comunitaria descontrolada, todavía lo tenemos controlado, por lo tanto, para no pasar a esa fase. Y, en segundo lugar, porque ya vienen los fines de semana de verano. Y en los fines de semana de verano y con el calor, la gente sale, la gente, en fin, consume bebida alcohólica y eso hace que se relajen determinadas cuestiones, ¿no? La segunda pregunta es la que olvidé. Sí, lo de las atracciones de feria que se están instalando individualmente en sí. barriadas y demás. Bueno, nosotros en el acuerdo de Consejo de Gobierno que publicamos lo que denominábamos parque de ocios o parques recreativos, ¿no?
Y lo regulábamos así pues porque sabíamos que se iban a suspender las fiestas de los pueblos, las ferias de los pueblos. Se iban a suspender, pues ayer tuvimos el último ejemplo de nuestro buque insignia, ¿no?, de todas las ferias probablemente, que es la FIG, la Feria Internacional de Ganadera de Zafra, ¿no? Con lo cual, pues eso es un tremendo, de un tremendo dolor también, ¿no?, el que se hagan esas suspensiones de feria. Y le teníamos que permitir a ese sector de actividad, que es el sector de las atracciones, que es el sector de lo que se denominan los cacharritos, ¿no? Te vas a ir a montar a los cacharritos, pues los cacharritos, los cachillos hinchables, los coches de choque, todo este tipo de cuestiones había que permitirles que también pudiesen tener actividad económica, porque en definitiva son un sector económico. Si esas actividades están instaladas con las medidas de seguridad que se adoptan en el acuerdo de Consejo de Gobierno y están permitidas por las autoridades locales, que son en definitiva los que tienen la última palabra para decir se instala de forma permanente una determinada actividad o varias actividades recreativas en la localidad o en una zona de la localidad, no tengo nada que decir al respecto, pero siempre que se cumplan esas dos condiciones, que la autoridad local responsable haya dado la autorización y, en segundo lugar, que se adopten todas las medidas de higiene, de protección que se adoptan en el acuerdo de Consejo de Gobierno. Para terminar, dos cuestiones en materia deportiva. A la vista del cambio de la obligación de mascarilla y demás, ¿se reconsidera la decisión de que haya público en los partidos de la fase de ascenso a Segunda B del próximo fin de semana? Esa es la primera. La segunda, también hay sospechas que se están celebrando partidos amistosos entre clubes de tercera y de preferente, en los que no se están haciendo las pruebas serológicas que ha establecido la Federación de Fútbol como en su protocolo. No sé si ahí Sanidad puede tener algún control o tener algo que... Esto último lo desconozco. En cualquier caso, no es competencia nuestra. Saben desde Sanidad lo que opinamos de los controles en asintomáticos. Por lo tanto, ahí preferiría no posicionarme porque es algo que no le voy a poder dar una opinión fundamentada. Con respecto a los partidos de fútbol, vamos a intentar hacerlos con las mayores medidas de seguridad posibles. Vamos a intentar hacerlo con las mayores medidas de seguridad posibles. Yo sé que no es igual, pero si permitimos unos aforos en el teatro o en otras actividades culturales, un aforo de un 75%, a mí me parece que cumpliendo con todas las medidas de seguridad, y ahora sí, con el uso obligatorio de la mascarilla, sería posible que hubiese público en los campos de fútbol, a lo que usted se ha referido. Pero, en cualquier caso, ya le digo, la situación epidemiológica va cambiando día a día y, en función de cómo vayan las cosas, tendremos una decisión final. Ahora mismo lo que se está produciendo es conversaciones entre la Dirección General de Deporte, la Dirección General de Salud Pública y la Federación Extremeña de Fútbol para intentar que todo el desarrollo de la actividad deportiva de esas características se pueda realizar con las mayores medidas de seguridad posibles. Turno para los compañeros que están siguiendo la rueda de prensa a través de videoconferencia. ¿Hay alguna pregunta? José Luis Hernández, de la cadena SER. Muy buenas tardes, consejero. Queremos preguntarle, por un lado, sobre las peticiones que han hecho tanto los ayuntamientos de Valencia y Monbuey como de Villanueva de Fresno, de Izquierda, Portugal, debido a los brotes que hay en el país vecino. Y queremos preguntarle también sobre los centros extremeños, las residencias se mantienen libres de COVID, también sobre el centro social Suniente de Presente y el informe de la Inspección de Trabajo y obliga a reformas para que sea salud y se pueda trabajar en el Gracias. Muy bien. Con respecto a las peticiones que hacen los alcaldes de Villanueva del Fresno y de Valencia del Monbuey, las entiendo. Entiendo que estén preocupados. Tienen un municipio a 35 kilómetros, que es Reguengos de Monsaraz, que se encuentra en una situación, tal y como declaran las autoridades portuguesas,
y si lo consulta en la página web del Ministerio de Salud del país vecino, pues se encuentra en una situación alrededor de 169 personas afectadas, de una población de unos 8.000 o 9.000 personas deberá tener esa población, con muchos de ellos ingresados en UCI, fallecidos también, con lo cual entiendo la preocupación que tienen. Nosotros aquí no tenemos competencia para cerrar la frontera, evidentemente, por lo tanto, desde la Junta de Extremadura no podemos darle esa respuesta. Hicieron bien en enviar la carta a la delegación del Gobierno. La delegación del Gobierno, yo supongo que por una población lo que recomendarán por parte del Ministerio competente será que las autoridades portuguesas deben controlar la situación de su país como hemos controlado nosotros el nuestro y probablemente no accedan al cierre de la frontera. En cualquier caso, nosotros estamos siguiendo muy estrechamente, y eso es lo que le he ofrecido yo al alcalde de Villanueva del Fresno, lo que le he ofrecido es un control muy estricto durante este fin de semana de la situación epidemiológica que se produce en la zona de salud de Villanueva del Fresno, que incluye a la población de Valencia del Monbuey o de Valencita, como se conoce aquí en Extremadura. Si del análisis epidemiológico que hacemos se detectase algún riesgo, la posibilidad que tenemos desde la parte española, sin invadir competencias de la parte portuguesa, sería realizar un aislamiento social de esa zona de salud, que en todo caso se debería adoptar, ya que afecta a núcleos de población, tal y como dice el decreto ley de nueva normalidad, por acuerdo de Consejo de Gobierno. En cualquier caso, esto es adelantar mucho los acontecimientos y por lo tanto no creo que en este momento tengamos que llegar a esa situación. No obstante, ya digo, vamos a estar muy encima de ese tema. Afortunadamente no tenemos ningún brote en los centros residenciales, seguimos sin brote en los centros residenciales y estamos siendo muy estrictos en las personas que entran a trabajar y estamos siendo muy estrictos en los residentes que ingresan en las residencias. Y con respecto a lo que usted me dice del Centro Sociosanitario de Plasencia, nosotros ya sabíamos cuáles eran las deficiencias que tiene ese centro. De hecho, tenemos programada una obra para solucionar todo ese tipo de cuestiones. Hombre, yo soy un municipalista convencido. Creo mucho en la autonomía municipal. Dicho esto, yo le hubiese agradecido al alcalde de Plasencia que en lugar de solicitar el informe él, instase a la Junta de Extremadura que lo hubiese solicitado. Porque si no, yo mañana puedo solicitar cómo trabaja la policía local de Plasencia y si cumplen con las medidas de seguridad e higiene o no. Eso es lo primero. Y lo segundo, que nos hubiese dado traslado previo a la consejería tampoco hubiese estado mal, antes de hacerlo público. Hubiese sido un detalle, mejor dicho, hubiese sido un detallazo que lo hubiese hecho público. Y en tercer lugar, le pediría al alcalde de Plasencia que su enemistad personal con la directora del centro, por ser una concejal de otro partido, no lo llevase al terreno de la gestión. Porque quien tiene que decidir quién gestiona el centro es quien es responsable del centro. Y el responsable del centro es la Junta de Extremadura. Por lo tanto, yo respeto todo lo que ha hecho el alcalde de Plasencia, pero sí me hubiese gustado que hubiese realizado esas tres cositas que yo creo que hubiese sido un detalle por su parte, porque en esta consejería jamás se le ha cerrado la puerta y siempre se le ha descolgado el teléfono cuando ha tenido alguna duda o alguna cuestión al respecto. Yo entiendo que esto nos puede pasar a todos. Para mí no pasa a la esfera del rencor, evidentemente, pero sí me hubiese gustado que estas tres cuestiones se hubiesen respetado, porque, ya digo, igual que yo soy un profundo defensor del municipalismo, a mí me gusta también que respeten en las competencias que tengo, y ya lo teníamos más que estudiado el Centro Sociosanitario de Plasencia y presupuestada su reforma. ¿Alguna pregunta más?
Rocío Romero, del diario Hoy. Ya habla usted del uso generalizado y obligatorio de la mascarilla, pero de todas formas yo quería preguntarle específicamente si va a haber alguna excepción para hacer deporte, para pasear por el campo, para salir por los parques. Pues las excepciones, si no me falla la memoria, que vienen en la normativa de la nueva normalidad en el uso de mascarillas son aquellas personas que tengan un problema de salud mental que les impida su utilización porque les produzcan algún tipo de fobia, personas que tengan problemas respiratorios. Evidentemente, si una persona está corriendo, no le vamos a hacer que se ponga mascarilla, y eso está recogido en la actividad deportiva. Y desde luego, lo que no me parece que esté recogido, o no lo recuerdo yo ahora mismo, y me va a perdonar este fallo de memoria, pero no recuerdo que esté recogido los paseos por el campo. Los paseos por el campo, desde mi punto de vista, no es una excepción para llevar mascarilla. ¿Alguna pregunta más? Fran Morillo, de Televisión Extremeña. Pero hola, buenos días. Muy buenas. Precisamente hablando de esas excepciones en la medida del uso obligatorio de las mascarillas, se plantea otra situación, por ejemplo, con la llegada de nuevo de las altas temperaturas la semana que viene. ¿Es obligatorio el uso de mascarilla en los solariums y las zonas hamacas de las piscinas públicas, por ejemplo? Sí. Y por otra parte... Sí, salvo que te metas en el vaso de la piscina. Y por otra parte, hay preocupación en aquellas comunidades de vecinos que tienen piscinas y que aún no han adoptado la decisión de si abrir o no, debido precisamente pues a las condiciones que se exige comparándolos con las piscinas de uso público común. ¿Se va a realizar algún tipo de medida especial o tratamiento para este tipo de piscinas privadas comunitarias? Para las piscinas privadas comunitarias rigen las mismas medidas que para las piscinas de uso público. Creo que son unas medidas muy adecuadas a la nueva normalidad. Creo que en este momento, por algunos casos que se nos han dado en algunas piscinas públicas, no creo que sea oportuno relajar o flexibilizar más las medidas, digo de momento. No sé si más adelante será posible. En este momento, no. No obstante, sí le digo, cuando nosotros redactamos el acuerdo del Consejo de Gobierno donde venían las condiciones de flexibilización de las piscinas, esto se habló y se debatió con mucha intensidad con el Colegio de Administradores de Fincas, porque entendíamos que las comunidades de vecinos debían estar perfectamente informados del grado de flexibilidad que se pueden hacer con respecto a las piscinas comunitarias. Pero en principio no tenemos ninguna medida más de flexibilización en este momento. Estamos en un momento en el que tenemos que intentar por todos los medios que no pasemos a transmisión comunitaria descontrolada y, por lo tanto, no sé si alguna actividad concreta se podrá flexibilizar. Por ejemplo, el tema de los mercadillos puede ser que podamos flexibilizar y llevar el aforo al 100%, pero en el resto de las medidas en este momento no estamos planteándonos flexibilizarlas. ¿Alguna Gracias. pregunta más? Rocío Romero. Antes quería también haberle preguntado, ya que 3 de los brotes son en la ciudad de Badajoz, usted en una de las comparecencias de la semana pasada pidió ayuda al ayuntamiento. No sé si estima que el Ayuntamiento de Badajoz tendría que tomar alguna medida, aparte del decreto de las mascarillas que usted acaba de anunciar. Estoy en permanente contacto con el señor Fragoso. Estamos en conversaciones, pues últimamente creo que todos los días tenemos conversaciones el señor Fragoso y yo. Y yo tengo que agradecerle a Badajoz que se esté preocupando por la situación, que esté colaborando y bueno, creo que lo de las mascarillas es bien recibido, pues porque tuve la oportunidad de hablar ayer con él directamente sobre el tema de las mascarillas. Tuve la oportunidad de hablar con él antes de la rueda de prensa donde ellos mismos solicitaron que se hiciese obligatorio el uso de las mascarillas. Un rato antes estuve hablando con el señor Fragoso y estábamos en sintonía
con respecto a este tema. Ahora, ¿qué puede hacer la Administración local? Pues ahora toca que la Administración local controle que se usa la mascarilla. Y entonces, en ese sentido, pues nos vamos a comportar. Yo, la verdad que tengo que decir que allá donde hemos tenido brotes, Ciudad de Navalmoral y Ciudad de Badajoz, la respuesta de los alcaldes ha sido una respuesta excelente. Y se lo tengo que agradecer, excelente. Y, por lo tanto, espero que sigamos en esta sintonía, porque esto es beneficio para todos. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una allí. Televisión, Rubén Caballero, de Televisión Española. ¿Se oye? Sí. Bueno, es el efecto de la mascarilla, precisamente. Pregunta que me hago y que probablemente se hacen muchos adolescentes. ¿En un botellón es obligatorio el uso de mascarilla? Sí. Luego no se puede beber. Bueno, te la puedes quitar momentáneamente para beber. Desde luego, lo que no puedes hacer es estar sin mascarilla. Y es igual que en una terraza. Tú estás en una terraza, tienes tu mascarilla puesta. No estás constantemente bebiendo del vaso en la terraza donde has ido a estar. Cuando vayas a beber, lo usas y ya está. Es obligatorio el uso de mascarilla. ¿Alguna pregunta más? Hombre, si me pregunta por un restaurante, ya le digo que eso puede ser una medida de excepción. Que puede, no, que es una medida de excepción. Porque evidentemente dentro de un restaurante no vas a estar con la mascarilla puesta porque estás constantemente comiendo o bebiendo. Igual que si se hace en una terraza y se está haciendo este tipo de actividades. Ahora, un grupo de personas que está y que ocasionalmente bebe un buche de una determinada bebida, sea agua, alcohol o lo que sea, pues evidentemente el resto del tiempo debe usar la mascarilla. Debe usar la mascarilla. Sobre todo porque ahí es muy difícil que se produzca el distanciamiento social como se tiene que producir. ¿Algo más? Rocío Romero. Sí, la última. Es que ahora que cita el botellón, en Badajoz está prohibido y entonces yo no sé si desde la consejería se puede instar al resto de ciudades extremeñas a que se prohíba el botellón. Es una competencia que tienen los ayuntamientos, no es una competencia que tiene la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura regula las actividades de ocio y tiempo libre y las regula siempre de la mano de los ayuntamientos, no las regula por su cuenta. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos. Gracias.